Tengo el gusto de presentar a la doctora Alejandra Cañizares, quien es médico especialista en medicina de emergencias y desastres, con diplomado en ecografía crítica por la Universidad de Sinaloa. Es docente de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médico tratante de emergencias y coordinadora del equipo de calidad del servicio de emergencia del Hospital Eugenio Espejo. La doctora Cañizares intervendrá con el tema ¿qué quieres decir con mareos? Bienvenida, doctora Cañizares. En este momento usted puede compartir su pantalla y la presentación. Buenas tardes con todos. No sé si me escuchan, claro. Sí, doc, se le escucha fuerte y claro. Muy bien. Primero, muchísimas gracias a los organizadores de este magno evento. Realmente es un honor estar aquí en ustedes. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Vargas por tomarnos en cuenta y sobre todo por tener un nivel científico realmente de alta calidad. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues bien, ahora sí vamos a hablar y vamos a decir qué quieres decir con mareos. Es algo que a todos se nos pasa por la cabeza y cuando un paciente llega a la emergencia, pues tenemos que analizar, porque muchas veces esto puede ser algo muy simple, pero también puede ser muchas veces algo mortal. ¿Y por qué es importante abordar esto? Porque cuando un paciente me viene y me dice, tengo mareo, ¿qué es mareo? ¿Cómo lo interpreta el paciente al mareo? ¿Qué es para el paciente mareo? Entonces vamos a hablar un poquito de esto, que es una de las patologías más frecuentes en los servicios de emergencia. Vamos a hablar un poco de la introducción, un poco de patogénesis, presentación clínica, diagnóstico, prevención, modificación y tratamientos complementarios alternativos, ¿sí? Sin embargo, vamos a ir hablando los puntos importantes y sobre todo las actualizaciones específicas que tenemos ahora. ¿Qué es el mareo? Es un término que los pacientes y todo el mundo lo utiliza para describir un amplio abanico de sensaciones. Muchas veces los pacientes lo que tienen es como desvanecimiento, debilidad, muchas veces, y como la bibliografía te dice, atontamiento, como que no estás claro en lo que sientes, ¿sí? Otra causa de mareos, como les había especificado, es un motivo muy frecuente de consulta en los servicios de emergencia. ¿Sí? Hay estudios que lo realizaron 2008, 2009, 2020, Tucker y Human, quienes especifican que en Estados Unidos el 4 al 10% de las consultas en los servicios de emergencia, tanto de los hospitales como en en los servicios de atención primaria, es el motivo de consulta mareo. Otra causa que también nos llama mucho la atención es que casi el 12% del presupuesto con el que cuenta un servicio de emergencia es específicamente para estos pacientes en cuanto a los diagnósticos de imagen, ¿sí? Y a qué pacientes realmente nosotros estamos haciendo imagen por un motivo de consulta de mareo. Como vuelvo y repito, puede ser muy simple, pero también puede ser muy grave. Así también hay un estudio en el 2013 que hace Lee y colaboradores donde especifican que los mareos puede ser un motivo de consulta 2 veces más en los pacientes que van a atender en enfermedades cerebrovasculares o enfermedades cardíacas. ¿Sí? Entonces, con eso vamos identificando que esto es un motivo de consulta al cual no solo podemos decirle, ponle cualquier cosa que ya le ha de pasar. Tenemos que identificar claramente qué es lo que va presentando nuestro paciente. En cuanto a la epidemiología, un poco la etiología como tal en el servicio de emergencia, vamos a ver que el 40% de los motivos de consulta es como tal disfunción vestibular periférica. El 10% va a ser una lesión vestibular del tronco encefálico
El 15% tiene un trastorno psiquiátrico, de los cuales no debemos olvidar, y el 25% tiene otros problemas específicos, como el presíncope y el desequilibrio. Ahora, vamos a tocar algo un poco importante. El trastorno psiquiátrico, claramente, como dice aquí, el 15%. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que llegan a la emergencia en un porcentaje relativamente alto para un servicio de emergencia son trastornos psiquiátricos. Sin embargo, no podemos decir desde la entrada del paciente que simplemente es un trastorno psiquiátrico. Debemos valorar y ver la necesidad de hacer algún tipo de prueba diagnóstica para para dar un diagnóstico acertado sobre si es o no un trastorno psiquiátrico. Hay otra publicación también que lo hacen em, en el New England, en el cual dice que el 40% de la población de adultos mayores consultan por vértigo. De este 40%, ¿sí? Aproximadamente el 35% de los pacientes cuentan como tal como un trastorno psiquiátrico. Muchas veces vamos a ver más adelante cuáles son los que nos especifican. Ahora, vamos a ver un poco de los estudios específicos que hace Crocken en el 92 y en el 89. ¿Cómo más o menos se presentan los motivos de consulta en el servicio de emergencia? ¿Sí? En estos, como ven, hay muchísimos pacientes que con el motivo de consulta acuden. De los 100 pacientes, el 50% acuden como problema vértigo. Dentro del vértigo, las múltiples causas que se pueden presentar, como el vértigo posicional benigno, la neuritis vestibular, otro tipo de problemas vestibulares, un vértigo central, que vemos que en la atención primaria de los 110, que es un valor importante, y en la sala de emergencia 7, en la migraña y un vértigo en específico. Como ven, los pacientes con migraña, con vértigo en específico, por lo general, donde se realiza el estudio, no acuden a la sala de emergencia. ¿Pero por qué? Porque tienen un buen sistema claro de salud, donde los pacientes acuden específicamente al nivel de salud donde deben llegar. Desorden psiquiátrico en una atención primaria 16 y en una sala de emergencia 11. Quiere decir que hay igual una alta presentación de estos casos. Presíncope en atención primaria 6 y en la sala de emergencia 16. Como vamos viendo, las patologías, esta patología que podría ser causa de muchas patologías, incluso mortales, sí están llegando a los servicios de emergencia. Luego tenemos el desequilibrio, que llegan 2 a la atención primaria, 1 a la sala de emergencia. Hiperventilación también, que se presentan tanto en la sala, atención primaria y con más frecuencia en la sala de emergencias. Multicausal y obviamente los desconocidos, que también vamos a llegar en un punto en que no haya un diagnóstico claro y vamos a encontrarlos por qué. Vamos siempre a tener que en la sala de emergencia, desde el diagnóstico, desde que nos encontramos con el paciente y hacemos una anamnesis adecuada, vamos a siempre tener que dar un diagnóstico diferencial. ¿Cómo vamos a identificar un poco de este diagnóstico? Vamos a hablar de vértigo. Como tal, el vértigo, como sensación de movimiento habitualmente rotatorio. Y dentro del vértigo tenemos dos tipos de vértigo, el vértigo objetivo y el vértigo subjetivo. Y es súper importante preguntar eso al paciente. Señor, en el vértigo objetivo, el paciente especifica que los objetos se mueven. Sí, el paciente está, pero él especifica que todo a su alrededor da vueltas. Mientras que en el subjetivo, el paciente tiene una sensación de movimiento en relación al medio. ¿Qué quiere decir? O sea, nuestro paciente es específicamente el que se está moviendo, ¿sí? Y no el paciente. Luego tenemos el presíncope, sensación inminente, de caída inminente o desmayo, ¿sí? ¿Qué te dice el paciente? Que el paciente llega y dice,
siento que me voy a desmayar, visión borrosa, incluso pérdida de la visión, diaforesis, sensación de palpitaciones, ¿sí? Luego tenemos el desequilibrio, con lo cual el paciente también puede especificar como motivo de consulta el mareo, sensación de inestabilidad en la marcha, ¿sí? Con percepción de giros de que cualquier otro movimiento puede hacer que el paciente caiga. El mareo inespecífico como tal, como un mareo psicógeno o multisensorial también llamada, pero en este mareo inespecífico el paciente dice que no especifica como tal un movimiento, ¿sí? Y eso nos puede ayudar para tratar de identificar o de separarlo del vértigo. Como vemos el vértigo, sensación de movimiento, mientras que el mareo, el paciente también puede sentir vértigo, pero ahí está nuestra experticia para preguntarle al paciente y tratar de que nos explique qué es lo que él siente. ¿Por qué? Porque esta es una sensación objetiva de alteración espacial. Siento que la casa se me cae, siento que el piso está irregular, sí, pero como tal no hay un movimiento como especifica el paciente del vértigo. Un mareo mixto que puede existir es cuando existen los dos, la sensación de movimiento y vértigo y la sensación de movimiento o de superficies irregulares, que ya vamos a poder ver más adelante cómo tratar de identificar esto. Y luego tenemos el mareo fisiológico, cinetosis también llamado, que es provocado por los movimientos. Sí, esto aparece en todas, me parece que en todas las personas que incluso estamos aquí, que aparentemente somos sanas. Muchas veces me levanto rápidamente de la cama y siento como que, ¿qué pasó? A veces incluso siento como que el piso tiembla, ¿sí? No como tal y es que el piso tembló, sino que simplemente yo siento eso y eso es un mareo fisiológico. Ahora, vamos un poco a identificar, ¿sí? ¿Cómo podemos tratar las causas tanto como fisiológicamente? Tenemos un sistema visual. Cuando hay una alteración en el sistema visual, vamos a ver alteración de la acomodación, engrosamiento del cristalino, pérdida de las células nerviosas. ¿Cómo podemos identificar esto? Podemos hacer un examen físico, ver la reacción pupilar, si es que hay alteración en la acomodación, ¿sí? Si hay alteración en el sistema auditivo como tal. Puede ser porque hay una producción de cerumen más seco, pérdida de elasticidad de la membrana timpánica, cambios degenerativos de los huesecillos del oído, atrofia de las células cocleares y descenso de las neuronas auditivas. Entonces, con todo esto vemos, sí, que por eso una de las principales causas de consulta del adulto mayor es el vértigo, es el mareo, porque si nos ponemos a dar cuenta, estas alteraciones por lo general son producto de la edad. ¿Sí? Luego tenemos sistemas vestibulares como alteración de la conductividad nerviosa, pérdida de las células nerviosas y como tal del sistema propioceptivo, disminución de la conducción de los nervios periféricos. El resto de causas que tenemos aquí podemos identificar como tal que puede ser es secundario a traumas, a infecciones. Entonces, esas tenemos que siempre pensar en nuestro paciente y por eso vamos a hablar un poco de cómo se realiza el diagnóstico. La presentación clínica. Aunque no lo crean, claramente dice aquí, la distribución varía con la edad. Sí, como ya está claro, los adultos mayores va a ser una de las principales causas, pero también se ha evidenciado que las mujeres consultan 2 veces más que los hombres por mareo, ¿sí? O por vértigo dentro de las causas. Los adultos mayores tienen causas centrales de vértigo, como es, y específicamente hablan sobre que el 20% de los pacientes que presentan vértigo o mareo pueden presentar un evento cerebrovascular. Y
indistintamente de dónde sea la obstrucción, pero el 20% simplemente de los pacientes pueden presentar sensación de mareo o vértigo. El examen físico siempre se confirma, pero no da el diagnóstico, ¿sí? Tenemos entonces, vamos aclarando que tenemos que realizar una buena anamnesis y un buen examen físico, porque esto nos va a ayudar para irnos dirigiendo hacia el diagnóstico. Ahora, ¿qué es importante valorar? Siempre debemos identificar los cambios de posición en los síntomas. Siempre debemos preguntar cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando descansa. ¿Persiste? ¿Sí? Si la presión arterial, cuando el paciente cambia de posición, cambia, que sería una presión arterial ortostática, si hay alteración del pulso, si hay alteración en la marcha o hay detección del nistagmo. ¿Sí? Ahora, tenemos una prevalencia como tal dentro de los motivos de consulta en la cual especifican que el 87% de los pacientes que llegan a las salas de emergencia con aparente mareo tienen vértigo como tal. Y dentro del vértigo vamos a ver las múltiples divisiones que hay dentro de estas. Luego tenemos que el 33% presentan desequilibrio, el 24% presentan síncope y el 55%, que también es una estadística alta, presentan trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Ahora, dentro de los vértigos como tal, los han subclasificado o los han subdividido. Y como pueden ver aquí claramente en esta escala, tenemos la principal causa, el vértigo paroxístico benigno, ¿ya? En la cual el paciente siente vértigo por lapsos que luego obviamente pueden desaparecer, ¿sí? Posteriormente tenemos el mareo persistente conductual, que vamos a hablar un poco de eso, que también, como ven, es alto el porcentaje en los servicios de emergencia. Luego tenemos los síndromes vestibulares centrales, la migraña vestibular, el síndrome de Meniere, neuritis vestibular, vestibulopatía bilateral, paroxismia vestibular, vértigo psicógeno, fístula perilinfática, vértigo de causa desconocida y otros. ¿Por qué se quedan estos otros? Porque muchas veces el diagnóstico no es el adecuado para el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esto vamos a identificar. Para el diagnóstico, para poder irnos hacia un diagnóstico, vamos a determinar con una probable etiología. Y para eso tenemos una triada, una mnemotecnia, ¿sí? En la cual te va a incluir ciertos parámetros específicos del examen físico y de la anamnesis. Y dentro de eso tenemos el timing, que es el tiempo de los síntomas. ¿Cuánto tiempo el paciente siente este malestar? ¿Cuánto tiempo el paciente está con esta sintomatología? Los desencadenantes, refiriéndose a los triggers, ¿qué es lo que le provoca? El cambio de posición, la comida, el levantarse, el sentarse, ¿sí? Y ANT serían los otros síntomas que están dirigidos a determinar el vértigo. Entonces, bajo a esto vamos a tener un poco de, en cuanto al tiempo, al ritmo, si es que son episódicos o si son continuos. Si son episódicos, siempre tenemos que ver si son desencadenados por algo específico o si son espontáneos. Si son desencadenados, tenemos el nistagmus, el ostortatismo, mareo, hipotensión, el discalpic, ¿sí? Si son desencadenados específicamente por una acción o por algo que realizó el paciente. Si son espontáneos, ¿cómo? Identificando la historia clínica, si el paciente tiene antecedentes de migraña, puede ser un Meniere vasovagal o crisis de pánico. Hay pacientes que cuando presentan crisis de pánico, también lo que sucede es que presentan una especie de mareo vértigo.
Y dentro de los continuos tenemos que valorar si es que son posexposición o si son espontáneos. Los posexposición está claro, secundario a un trauma, secundario a un tóxico, a un fármaco específico, porque van a ver y van a identificar que hay muchísimos fármacos que pueden producir este tipo de mareo, de vértigo. Mientras que los espontáneos simplemente pueden ser incluso con nistagmo, sordera y una identificación como tal de algún proceso infeccioso en lo cual no fue específicamente al sistema nervioso o al conducto auditivo, sino que fue una infección secundaria a un proceso anterior. Luego, para hacer un diagnóstico diferencial, siempre debemos valorar la historia clínica adecuada, siempre debemos valorar la anamnesis, debemos preguntar al paciente los desencadenantes, las características y debemos identificar las causas. Entonces, ahora vamos a ver en este cuadrito un poco del resumen de cómo podemos identificar. ¿De acuerdo? Entonces, primero, debemos hacer una correcta anamnesis. En la anamnesis nosotros vamos a insistir al paciente cómo es el vértigo, si es desequilibrio, si es presíncope o es algo inespecífico. El paciente sí tiene la capacidad de decirme, sí, sabe que todo me da vueltas o todo está irregular o todo está borroso. Y obviamente tratar de presentar en los desencadenantes. Muchas veces en el psicógeno fueron problemas familiares, fueron problemas en su trabajo, que sea el desencadenante. Muchas veces las causas de estrés, a veces podemos confundir el mareo con un mareo postraumático o un mareo que luego del trauma me deja una secuela en la cual perdí mi carro, perdí mi casa, entonces llego a un nivel de estrés en lo que causa y desencadena un mareo persistente. ¿Sí? En la exploración debemos siempre, siempre, siempre valorar nuestros signos vitales porque hay pacientes que pueden llegar taquicárdicos, hipotensos, que serían la causa de nuestra descompensación. Así también siempre debemos valorar un electrocardiograma porque existen arritmias cardíacas que son las causantes y potencialmente mortales de esta patología. Debemos valorar el sistema locomotor, una exploración auditiva y vestibular, que muchas veces por la cantidad de pacientes en los servicios de emergencia no se lo hace, pero siempre se lo debe realizar, porque a veces incluso, como veíamos las causas, es el cerumen espeso lo que hace compresión a nivel del oído y es la causa de nuestro vértigo. Sí, debemos realizar un fondo de ojo, porque con el fondo de ojo igual vamos a poder identificar si es que puede tener alguna alteración, ¿sí? Y obviamente los test psicológicos y las pruebas de provocación. Podemos hacer cualquier prueba de provocación para identificar las características de vértigo. Dentro de estas vamos a ver la enfermedad, si es que es cardiovascular, si es que es una alteración específica del oído, del sistema nervioso central o periférico, si es una enfermedad psiquiátrica, déficits sensoriales, una enfermedad metabólica. Esto es importante. Como tal, dentro de nuestra bibliografía, no nos especifican que para un paciente por vértigo hagamos un examen de un laboratorio. Poco nos va a servir si es que el paciente no tiene descompensación metabólica, pero sí nos hace un descarte porque vamos a ver que dentro de las causas está la hiponatremia, está la hipoglicemia y la hiperglicemia, que serían nuestras causas también. ¿Sí? Y obviamente siempre, siempre, nunca olviden preguntar fármacos. ¿Qué fármaco consume el paciente? Y también dentro de esos nos vamos a valorar un poco de en el examen físico los toxíndromes que podrían presentar los pacientes, dirigido un poco hacia el manejo de esta patología. Sí, siempre se debe hacer el tratamiento específico, obviamente para cada una de estas causas específicas. Sí, debe hacerse siempre un control y valorar una respuesta terapéutica, porque como les había dicho al inicio, los pacientes que pueden desencadenar enfermedades cerebrovasculares o enfermedades cardíacas han ido 2 o 3 veces al servicio de emergencia como motivo de consulta mareo.
Y no inmediatamente se presentan estas patologías graves, sino muchas veces dicen hace un mes, hace 2 meses. E incluso habían 2 pacientes dentro del estudio que hablaban de años, pero se vio que mayor frecuencia hay en los que consultan por esto. Sí, siempre se debe hacer. Y obviamente un poco de los exámenes que podemos hacer, pero obviamente dirigidos, porque como les hablaba al principio, no puede ser que a un paciente con un aparente mareo psiquiátrico le hagamos una tomografía, hagamos una resonancia, ¿sí? Pero algo que es súper importante, si a mí me queda la duda de que no es parece psiquiátrico, pero también puede ser que hay algo más. No dejemos esa puerta abierta. Siempre debemos tratar de dar un diagnóstico claro. Y en todo caso, si hacemos una resonancia magnética a un paciente en el cual estamos sospechando, es mejor hacerla y que nos salga normal a que a un paciente se nos pase y no la podamos realizar y pueda tener algún tipo de complicaciones. Ahora, vamos a hablar un poco del vértigo. Como ven, dentro de las causas de mareo, el gran porcentaje es el vértigo, ¿sí? En esta como tal ya les hablamos un poco de que es una alteración en el movimiento, alteración específicamente en el sistema vestibular, ¿sí? Donde cual incluye las partes del sistema vestibular, el oído interno, el nervio vestibular, el núcleo de la médula, ¿sí? Y dentro de estas vamos a tratar de identificar un trastorno periférico y un trastorno central. ¿Por qué es importante esto? Porque el trastorno periférico podemos mandarlo a casa por último, ¿sí? Mientras que un trastorno central puede llegar a una complicación. ¿Sí? Entonces vamos a dar un poco para poder identificar. El trastorno periférico tiene un periodo latente de 2 a 20 segundos, mientras que el trastorno central no hay un periodo latente del nistagmus. El nistagmus está constante. Duración del nistagmo, menos de 1 minuto. El nistagmus es agotable cuando yo hago las pruebas, mientras que en el trastorno central no. La fatigabilidad. Fatigando con la repetición, el central no se fatiga. La dirección del nistagmo. Solo un tipo puede cambiar en dirección con la mirada, pero cuando hay cambio, ¿sí? Mientras que en el trastorno central puede cambiar con la dirección con una determinada posición de la cabeza. La intensidad del vértigo en el trastorno periférico es grave, el paciente se queja realmente, mientras que en el central a veces no se queja como tal el paciente y es menos grave. Y aunque ustedes deberían pensar que un vértigo que llama mucho la atención al paciente y que realmente lo descompensa es más grave, pues no. Tenemos ahí como que una dudita de identificar si es un vértigo central o periférico. Ahora, tenemos un poco de las características como tal clínicas del paciente. Dentro del nistagmus, como ya habíamos hablado, hay características de dirección, ¿sí? Y la fijación visual. Dentro de las características de dirección, se compone rápidamente unidireccional hacia el oído normal, nunca cambia de dirección. Y el horizontal puede tener un componente torsional y nunca puramente torsional o solamente vertical, mientras que en el central a veces invierte la dirección y puede tener cualquier dirección, mientras que en la fijación visual en el periférico va a ser suprimido y en el central no se suprime. La inestabilidad postural unidireccional y una marcha conservada, mientras que el paciente del central no puede caminar, puede caer, hay una inestabilidad severa y el paciente por lo general intenta caminar y no lo logra, mientras que en el periférico sí lo hace. La sordera puede estar presente en el periférico, mientras que en el central el paciente puede escuchar perfectamente. Y otros signos raros neurológicos en el periférico, mientras que en el central puede presentar diplopía, ataxia, disartria, disfagia. Sí, pero todas esas cosas debemos preguntar al paciente, porque muchas veces nosotros no podemos identificar claramente lo que tiene
nuestro paciente y tenemos que preguntar y hacer un examen físico neurológico correcto. Tanto en el periférico como el central se debe hacer un examen físico neurológico completo. Ahora, vamos a hablar un poco resumido, ¿sí? Este cuadrito en el cual podemos ver que el vértigo va a tener un inicio desencadenado por una movilización craneal y el que no tiene nada que ver con un cambio de la posición craneal. Tenemos un vértigo posicional, que es el paroxístico benigno, que creo que todos hemos visto y hemos diagnosticado. Otros tipos de vértigos en los cuales no hay movilización es el alcoholismo, el alcoholismo y los vértigos posicionales. Aquí también podríamos identificar el cierto consumo de sustancias. Ahora, de sustancias, porque cuando hay movilización craneal vamos a tener con síntomas neurológicos y sin síntomas neurológicos. Con síntomas neurológicos vamos a ver que puede haber con acúfenos o hipoacusia y cuando hay síntomas del tronco encefálico. Con acúfenos cuando hay una neurinoma del nervio o el síndrome de Terrance-Savihant. Cuando hay síntomas del tronco encefálico, esclerosis múltiple o isquemia vestíbulo-basilar. Ahora, dentro de los que tiene como tal síntomas neurológicos, y esos son los que más nos deben llamar la atención, son los que tienen patología aguda, crónica o síntomas otológicos crónicos. Sí, agudos, igual creo que tenemos una alta prevalencia, que es la enfermedad de Meniere o la laberintoplejía. En el crónico, exposición a fármacos, ¿sí? O los que tienen no exposición a fármacos ototóxicos, ¿sí? Exposición a fármacos, aminoglucósidos, la vancomicina, diuréticos como la furosemida, derivados de la quinina, mientras que los no fármacos ototóxicos serían el síndrome cócleo-vestibular degenerativo. Luego, con síntomas otológicos crónicos, en relación sin relación con maniobras de Valsalva, labirintinitis y tras maniobras de Valsalva, una fístula perilinfática. ¿Sí? Frecuente más, como les decía, en los adultos mayores. Y sin acúfenos y ni hipoacusia, puede ser una neuronitis vestibular. Como ven, los síntomas como tal neurológicos podrían ser muy leves, ¿sí? Solamente serían nuestros acúfenos o específicamente síntomas del tronco encefálico. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el mareo posicional persistente, ¿sí? Con sus siglas, realmente es un término nuevo y como tal se lo denomina, es un síndrome ya, ¿sí? En lo cual puede presentar uno o más mareos con inestabilidad o vértigo no rotatorio presentes en la mayoría de los días por al menos 3 meses. Entonces, puede no estar presentes de forma continua a lo largo del día. Incluso especifica que se puede presentar por horas o puede estar presente durante todo el día, pero cuando yo realizo una actividad, obviamente que es importante para mí, muchas veces desaparece. Y luego cuando estoy relajada, puede ser que yo lo identifique más. Y lo importante es que duran periodos prolongados de tiempo, por lo menos, y que tengan por lo menos 3 meses para yo dar un diagnóstico de esto. Los síntomas ocurren sin provocación específica. A veces el paciente dice, no, no estaba haciendo nada y vino el mareo, o no estaba haciendo nada diferente a lo habitual. ¿Sí? Hay exposición a estímulos visuales en movimientos o patrones visuales complejos, movimientos activos o pasivos o postura erguida. El paciente estaba bien y a raíz de estos movimientos puede ser que presente.
Los síntomas causan una alteración funcional importante. El paciente puede tener mucha toma del estado general, náusea, vómito, incluso deshidratación por el vómito que tiene, decaimiento, dejan de comer, y esto específicamente por la persistencia del mareo. Y los síntomas no son atribuibles a otra enfermedad. Eso es claro. Por ende, yo tengo que hacer un examen físico completo para identificar que no se nos esté yendo dentro de las causas otras, nuestro vértigo que hablábamos. Ahora, también debemos identificar lo que es el presíncope. Como tal, ya vimos en nuestra anamnésica, en nuestra historia clínica, en nuestra anamnesis, los síntomas. Debemos identificar un síndrome prodrómico, ¿sí? Como tal, de desmayo. A esto le denominamos presíncope. ¿Es más frecuente que el síncope? Sí, porque muchas veces el paciente dice, ya sentía que me iba a desmayar, ya vi la visión borrosa y cambié de posición o regresé a lo que estaba haciendo. Suele durar segundos, minutos, ¿sí? Y el paciente por lo general reconoce casi me desmayo. Y los pacientes también pueden informar en esto lo que hablábamos al inicio, sensación de calor, mareo, taquicardia, ceguera, visión borrosa. Ahora, las causas más comunes, vamos a hablar así cortito porque ya especificaron en la primera charla del Congreso las causas comunes de síncope. Entonces, solamente como no cardiovascular, síncope vasovagal, misión, deglución, tos, hipotensión ortostática, ¿sí? Los psicógenos, convulsiones no diagnosticadas, síncopes mal diagnosticados, pérdida de conciencia. Dentro de los vasculares están las causas de arritmias, como los bloqueos, las taquicardias, las causas vagales, las causas no arrítmicas como la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, y obviamente queda dentro de estos el síncope desconocido. Entonces siempre debemos preguntar una historia de mi paciente. Ahora, causas poco frecuentes. Nuevamente volvemos a hablar un poco de las taquicardias supraventriculares, porque ¿por qué las llaman poco frecuentes como tal? Porque muchas veces se puede dar un diagnóstico porque el paciente un tratamiento rápido, porque el paciente ya especifica que empieza a sentirse mal, ¿sí? Entonces, dentro de esto están las vasculares, las no vasculares, como tal de causas de síncope. Ahora, vamos a hablar un poco del desequilibrio. El desequilibrio puede deberse a una neuropatía periférica. Puede ser un trastorno esquelético que interfiere como tal en la marcha, y un trastorno vestibular, un trastorno cerebeloso o espondilosis cervical. Como todas estas debemos siempre hacer también un examen en el cual podamos identificar que no sea como tal síntoma neurológico de la patología que está presentando mi paciente, sino más bien una patología de nuestro sistema musculoesquelético, ¿sí? Y siempre se debe realizar un examen neurológico cuidadoso en busca de anomalías de la alteración de pares craneales, síndrome de Horner, cambios motores sensoriales, dismetría o reflejos anormales. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros no hacemos un examen neurológico completo, nosotros no podemos identificar como tal si es un trastorno neurológico o en el caso musculoesquelético, y volvemos nuevamente causas desencadenantes porque a veces tenemos traumas, síntoma de latigazo, que sean las causas de nuestro mareo. Y en fin, terminamos con el mareo no específico, muchas causas. Difícil de describir, el paciente nunca nos especifica claramente qué es lo que pasa. Simplemente me dice estoy mareado. Los trastornos psiquiátricos son, nuevamente, como les decía, la primera causa. Hablan de que el 45% de los pacientes con un mareo no específico llegan a ser psiquiátricos, con las patologías: depresión mayor, ansiedad generalizada, trastornos de pánico, trastornos de somatización, dependencia al alcohol y trastornos de personalidad.
Otra también es que se puede correlacionar a un mareo no especificado a los pacientes que llegan a la sala de emergencia con hiperventilación. En resumen, tenemos que la causa de mareo es una causa inespecífica que requiere hacer una buena anamnesis. Como tal, ya vimos, siempre tratar de identificar en dónde colocar a mi paciente. ¿Es mareo, es vértigo, es desequilibrio, es un presíncope? La mayoría de pacientes con mareo como tal puede ser que tengan vértigos. El mareo en específico como tal está como que mal descrito si es que no hacemos un diagnóstico diferencial y adecuado. Los pacientes de edad avanzada tienen múltiples causas por la cual presentar un mareo. La mayoría de los pacientes experimentan un vértigo como una ilusión de movimiento y no necesariamente como sea giratorio. La presencia de distagmo sugiere que el mareo es más un vértigo y otras alteraciones como la pérdida de la audición. Puede presentar más, sugerirnos más que es un vértigo. El presíncope generalmente se experimenta como una sensación de desmayo inminente y que podemos igual como un motivo de consulta dar como causa el mareo y tratar de identificar siempre los problemas cardíacos, problemas vasculares que podrían ser nuestro desencadenante. Ahora sí, algo que quiero que siempre se guarden, que siempre me ha llevado a mí, las palabras de Peter Rosen, que fue nuestro padre de la medicina de emergencias. Hay dos grandes choques para un residente de medicina de emergencia. Uno, que no todos los pacientes están enfermos. Y dos, es que muchos pacientes están mucho más enfermos de lo que parece. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cañizares. Nos ha ayudado a dilucidar un tema bastante árido en cuanto a la medicina de emergencia, que es exactamente este, ¿no? El de que, ¿qué quiere decir con mareos? El momento en el cual un paciente llega a la sala de emergencia consultando por mareo, hemos visto que se abre un abanico bastante amplio. El mareo como motivo de consulta a menudo evoca una respuesta bastante visceral por parte de los médicos de emergencia, porque es como decir, viene a consultar por mareo. Nos ha mostrado el día de hoy cómo clasificar rápidamente los mareos en uno de los 4 subtipos que usted indicó. Además, ha indicado parte de las estrategias diagnósticas y también se ha mencionado someramente el tratamiento. Creo yo, estoy convencido que esto nos va a permitir convertir la frustración que tenemos con respecto a esta queja del paciente en satisfacción tanto del médico como del usuario. Por ello, el colega me pregunta, ¿cuál sería el manejo recomendado no farmacológico para el vértigo persistente en el área de emergencia? Doctor Vargas, no sé si por favor puede repetirnos la pregunta porque se me entrecortó y solo escuché que el doctor nos hizo una pregunta, pero no. Encantado, encantado, Alejita, encantado. El colega Ricardo Young, médico emergenciólogo, nos indica, nos pregunta, ¿cuál sería el manejo recomendado no farmacológico y farmacológico para el vértigo persistente en el área de emergencia? Ya. Dentro del vértigo como tal, dentro del vértigo persistente, el paciente va a ir por varias ocasiones y es lo que pasa en muchas emergencias, porque el vértigo está incluso solamente para durante la noche luego de haber ido a la emergencia y luego nuevamente regresa. Entonces, primero habrá que identificar la causa del vértigo persistente, que puede ser, como vimos, un sinfín de causas. Y lo que podemos hacer obviamente, primero determinar cuál es la causa del vértigo persistente, porque el vértigo persistente, como vimos, puede ser un vértigo persistente conductual, puede ser un vértigo causado por una complicación en el sistema vestibular,
Entonces, para ello necesitamos hacer primero un diagnóstico adecuado de cuál es la causa para el uso de maniobras no farmacológicas, como es el caso de necesitar incluso un taponamiento de cerumen puede causar un vértigo persistente y se reporta en los casos. Entonces, dentro del no farmacológico sería obviamente quitar el tapón de cerumen o tratar la causa como tal de la alteración vestibular. Si es que es identificar si no es un vértigo persistente a nivel de origen central, que sería la causa. A veces microinfartos, como los denominan los neurólogos, en ciertas vasos sanguíneos pueden causar este vértigo. Entonces, dentro de la causa no farmacológica como tal, sería tratar la causa específica del vértigo. Y dentro de los fármacos específicos, primero es obviamente, muchas veces el vértigo por lo general va acompañado con náusea, vómito, deshidratación. Entonces, obviamente, tratar de disminuir las náuseas, los vómitos con los antieméticos que disponemos, tratar una hidratación. Muchas veces los pacientes que llegan con una toma general, la deshidratación puede causar vértigo, ¿sí? Entonces, dentro de esos, los pacientes incluso que llegan con vértigos paroxísticos, nosotros les damos, y la evidencia te dice, hidrate al paciente, coloque antiemético, si presenta dolor, coloque, y el vértigo va desapareciendo. Y obviamente, si es un vértigo paroxístico, hacer las maniobras de Halpig para mejorar la sintomatología del paciente. Tal vez en cuanto al abordaje farmacológico, en los casos de vértigo persistente, convendría echar mano de benzodiazepinas, que también es una de las sugerencias en cuanto al tratamiento, ¿no? Porque si esta queja ya es de larga data e imposibilita y limita la calidad de vida y la calidad funcional del paciente, probablemente toque sedarlo hasta poder llegar al diagnóstico más específico, o al menos para poder tratar inicialmente sus síntomas. A propósito de esto, he recordado brevemente en aquella ocasión pasando visita en el Hospital San Francisco de Quito cuando uno de los médicos tratantes nos hacía la misma pregunta. Una de las colegas que se encuentra conectada también nos pregunta cómo diferencio el manejo persistente del mareo por causas psiquiátricas y cuál sería el tratamiento. Ya. Bueno, dentro de las causas psiquiátricas como tal, tenemos varios scores, varias tablas diagnósticas para poder identificar como tal los trastornos psiquiátricos. Dentro de esos volvemos nuevamente a la anamnesis, preguntar si no hubo como tal un desencadenante, trastornos como tal de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque vamos viendo también, y en un estudio que lo realiza Lee en el 2015, él reporta que los trastornos psiquiátricos en el servicio de emergencia y como motivo de consulta el mareo es muy repetitivo. Entonces, claro, Lee hace su estudio en Estados Unidos en los cuales mantienen una historia clínica de todos los pacientes casi en el mismo lugar. O sea, manejan la misma historia clínica independientemente del lugar donde esté. Entonces, evidencian que en la atención primaria ya va una vez, luego va a emergencia, luego tienen varias veces de manera repetitiva una atención en emergencia por este motivo. ¿Sí? Y dentro de estos también hay que investigar a veces diagnósticos de ciertas patologías como enfermedades catastróficas, enfermedades terminales, hacen que desencadenen estas sintomatologías. Hay claras matrices en las cuales nosotros podemos ir encasillando al paciente si es un trastorno psicógeno. Obviamente volvemos al tratamiento farmacológico si tienen déficits específicamente trastornos de ansiedad, ya tendrán que ser recanalizados para su abordaje específico. Pero desde el manejo de emergencia podemos obviamente mejorar la clínica y hasta que tengan un control con psiquiatría, con su psiquiatra, podemos administrar antidepresivos si vemos que es su patología em, para poder calmar hasta que el paciente pueda ser remitido y valorado a su trastorno psiquiátrico, pero sobre todo hay que tratar de identificarlo.
¿sí? Porque muchas veces dejamos como que el mareo en la capsulita que vimos de específicas de otros y no le damos el tratamiento adecuado. Y el paciente va reiteradamente a emergencia por esta misma patología. En nuestras mismas casas de salud, cuando tenemos a ver a los pacientes que están cerca de como que tienen que ir a nuestro centro de salud, esos pacientes van de reiteradas ocasiones por el motivo de mareo. ¿Sí? Nunca debemos dejar de lado el causante en este caso. Muy bien, muchas gracias. En esta dicotomía persistente, permanente que tenemos los médicos emergenciólogos entre decidir a qué paciente mandarlo a casa y a qué paciente ingresarlo, ¿cuáles serían los criterios de ingreso de un paciente con mareo que consulta a la emergencia? Los criterios específicamente como tal es un vértigo que tenga toma del estado general en la cual el paciente no pueda en este caso, hidratarse, no pueda ni siquiera tomar la medicación, porque yo qué hago dándole medicación a un paciente si ni siquiera la puede tolerar. Ese sería un criterio de ingreso. La otra, el criterio de ingreso, si es que prácticamente yo identifico que es un vértigo central. Muchas veces el vértigo central puede ser manejado si obviamente dentro de una casa de salud intrahospitalariamente, porque tengo que identificar cuál es la causa. Como hablábamos, puede ser un evento cerebrovascular. Ahora, un vértigo también puede ser desencadenado por patologías cardíacas. Siempre que tenga una patología cardíaca, el paciente debe ser ingresado para el estudio e identificación adecuada. ¿Sí? Esos serían Bien, justamente nuestros criterios como tal de ingreso. quisiera quedarme con una de las últimas cosas que mencionó doctora Cañizares. El vértigo, bueno, no el vértigo, el mareo podría ser la única expresión, al menos inicial, de patologías bastante más severas, como por ejemplo el evento cerebrovascular hemorrágico, que es la lección final del día. Uno no puede decir, este paciente está mareado y descargarlo desde el triaje o desde la consulta rápida sin haber realizado un adecuado y correcto abordaje y manejo del vértigo, porque podría estar dejando pasar un evento cerebrovascular isquémico o hemorrágico con las complicaciones gravísimas que pueden tener. La doctora Alejandra Cañizares es médica emergencióloga del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, forma parte del equipo de mejora y es la líder del equipo de mejoramiento continuo de la calidad de la atención de su sala de emergencia. Doctora Cañizares, ha sido un verdadero placer haberle escuchado esta noche. Le envío un abrazo cálido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Varga, y muchas gracias a todos por la organización y muchas gracias a los participantes por estar pendiente y gracias por las preguntas. Un gusto siempre colaborar con este tipo de eventos. Gracias.